Vamos a ir con nuestra siguiente entrevista, vamos a continuar con el tema de aranceles y está con nosotros Juan José Bedregal, él es analista económico. Juan José, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Soraya. Muy buenas noches, Jorge Luis. A través de su intermedio, saludamos también a toda la audiencia que nos está siguiendo a través de Fuego Cruzado. Bien, a ver, Juan José, estábamos conversando hace un minuto con el licenciado Gary Rodríguez, que es del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, y hay una pregunta que todavía a mí me queda duda en relación a los efectos de los aranceles. Según lo que yo estaba viendo, es que hay la posibilidad de una escalada de precios a nivel internacional, teniendo en cuenta que toda la cadena de producción se va a encarecer, si bien los que más van a pagar los platos y los costos más fuertes son los propios estadounidenses, toda la cadena de producción de gran parte de los artículos del mundo y de las industrias del mundo van a tener un encarecimiento. Y eso a mí me preocupaba en el sentido en el que como hoy tenemos una inflación importada en el país tan complicada, si esos productos van a sufrir un incremento en sus precios, van a ponerle mayor presión a nuestra inflación acá en Bolivia. Bueno, por un lado tenemos que aislar los distintos efectos. Uno es el efecto en la economía doméstica estadounidense, donde sí es bastante obvio que se va a enfrentar una subida de precios. Por supuesto, una subida de la inflación estadounidense que la van a pagar los propios consumidores. Es decir, esta es una medida que inicialmente afecta a la población estadounidense. En segundo lugar, a nivel global, tenemos que entender que si bien Estados Unidos es el mayor consumidor global, ¿qué implica esto? Es el mayor demandante, es el mayor comprador de bienes terminados, de bienes y productos terminados. Es decir, productos de la industria, productos de consumo, ropa, vestimenta, alimentos, automóviles, tecnología, etcétera. Ellos ya no lo producen. Si bien hay firmas estadounidenses, por supuesto, por todo el mundo, la producción está dispersada por el resto del mundo. La medida de Trump lo que trata de hacer es penalizar a todas las firmas que han hecho outsourcing, que han instalado fábricas por el resto del mundo, que esas vuelvan a Estados Unidos en teoría por una cuestión de competitividad y tratar de ganar en ese juego, ¿no? Restarle al resto del mundo para que gane la economía estadounidense. Pero ¿qué es lo que enfrenta el resto del mundo? Por supuesto que no es tan fácil mover una planta productora de jeans, de camisas o peor aún de automóviles de hoy para mañana. Una planta que puede estar situada en Argentina, en Bangladesh o en Pakistán. Mañana no va a aparecer esta planta en Estados Unidos de vuelta. Por lo tanto, además hay un costo en cuanto al empleo. Hay empleos que se van a perder, hay firmas que van a enfrentar grandes ganancias y esto ya es a nivel global. Por lo tanto, no es solo un efecto inflación el que se viene, también es un efecto en el desempleo y en el crecimiento a nivel global. ¿Y esto cómo nos afecta? A los países sudamericanos fundamentalmente. Nosotros no le vendemos directamente a Estados Unidos bienes finales, salvo quizás en el tema de la costura, de la manufactura de prendas de vestir. Lo que exportamos fundamentalmente los países latinoamericanos son materias primas. Y estas materias primas no se exportan directamente a Estados Unidos, sino a los países que le venden a Estados Unidos. ¿Cuáles son nuestras principales exportaciones en Bolivia? Fundamentalmente los minerales. Y estos minerales no van a Estados Unidos, van a Europa, van a los países de Asia, que son los que le venden a Estados Unidos. Por lo tanto, ahí hay una doble vía por la cual pueden llegar efectos. No creo sinceramente que se reduzca la demanda de nuestros principales socios comerciales por esas rigideces que te decía hace unos minutos, que las plantas no se mueven de un día para otro. Es decir, en primer lugar, el efecto para Bolivia no es inmediato.
porque no le vendemos bienes manufacturados y las exportaciones directas a Estados Unidos son menos del 3% del total de las exportaciones bolivianas. Es decir, puede haber un efecto, pero este va a demorar en el tiempo. No olvidemos que esta política de aranceles de Donald Trump tiene mucho de un componente de amenaza, es decir, de jugar a cuánto se puede escalar la situación global para luego apostar quizás incluso a revertir estas medidas siempre y cuando se den ciertas negociaciones con el resto del mundo, con los principales actores del comercio internacional, ¿no? Ahí hemos visto, hay reacciones mixtas. La reacción de China es directamente devolver los aranceles. La reacción de la Unión Europea no es una reacción de negociación, como se dijo hace unos minutos. La Unión Europea lo que ha manifestado es que va a recurrir a los canales que rigen el comercio global, es decir, se va a interponer las respectivas quejas ante la OMC, donde se va a tratar de hacer velar los acuerdos comerciales vigentes, es decir, no es que ahorita le están llamando a Donald Trump, por favor, rebájame estos aranceles, yo también te los voy a rebajar. No funciona así el sistema global en el comercio. Hay un mecanismo mundial de solución de diferencias en el comercio internacional, que es la OMC, y es ahí donde va a recurrir, por ejemplo, la Unión Europea. En cuanto a Japón, los que deben estar llamando son los analizando. Inversores, digamos, a eso me refería. Los que Claro, deben estar pero llamando como te son digo, las los que empresas. definen los aranceles, Jorge Luis, querido Jorge Luis, discúlpame, los que definen los aranceles son los gobiernos. Claro. Las empresas van a responder a los incentivos que generen los gobiernos. La palabra del gobierno de Estados Unidos ya está dada. Ahora hay que ver qué medidas asumen los gobiernos de los demás países. Y en función a ello es que las empresas y los inversionistas van a tomar unas decisiones más o menos informadas, con un mayor o menor grado de aversión al riesgo, considerando por supuesto los flujos de ganancias futuros y presentes. El empresario no se va a mover tan rápido, por eso he hecho énfasis en ello. Una planta que está instalada en Bangladesh, que tiene una capacidad instalada, no va a aparecer mañana en Texas o en Detroit o en California. Hay un tiempo para mover las inversiones y este tiempo es el que tienen los gobiernos para resolver estos temas. Juan José, usted mencionaba de que, digamos, el impacto, por lo que he entendido, quizás estoy equivocada, no va a ser tan fuerte acá en el país por la cantidad que usted mencionaba que se exporta. ¿Qué le podemos decir a esos más de 200 productos, la gente que lleva y exporta productos a Estados Unidos, que no le va a afectar tanto? Estamos hablando a un nivel macro, querida Soraya. Estamos hablando de que a un nivel general en la economía, en el nivel agregado de la economía boliviana, el efecto 1 puede ser bajo en el corto plazo, debido a que nuestras principales exportaciones no están dirigidas a Estados Unidos. El canal de transmisión de los efectos es muy importante en la economía. En este caso, los efectos nos pueden llegar, pero no va a ser en el corto plazo. Y no es tampoco una cuestión de grandes flujos comerciales. ¿Dónde nos puede llegar un efecto? Claro que sí, es si se entra una guerra comercial a nivel internacional. Lo que hablaba hace un minuto también con Jorge Luis. Si los países, si los gobiernos a nivel internacional no logran resolver estas diferencias comerciales y los inversionistas a nivel global van a ver un mal clima de negocios, se concreta una recesión global, que ya estamos viviendo un efecto de bajo crecimiento, ahí nos llega un efecto y nos puede llegar, por supuesto, un efecto grave. Ahora, a las personas en lo micro, a las empresas que llevan mercancía a Estados Unidos, ¿van a tener algún efecto? Por supuesto que sí, no estamos diciendo que no van a sufrir efectos, pero estos efectos son bajos en comparación del agregado que exporta Bolivia, que no es principalmente nuestro mayor socio comercial, Estados Unidos. Bien, Juan José, vamos a pasar a un siguiente tema relacionado a la economía nacional. Por favor, tenemos la siguiente nota de introducción.
Bolivia cerró marzo de 2025 con una inflación de 1,71%, la más alta desde 1985. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el incremento acumulado en el primer trimestre del año ya alcanza el 5%, superando en solo 3 meses el total anual registrado entre el 2015 y 2023. La inflación interanual también preocupa, llegó al 14,63%, el mayor índice en más de 3 décadas. El mayor golpe se siente en los alimentos, con un alza de más del 20% en un año, lo que encarece la canasta básica de las familias bolivianas. Los factores climáticos y políticos impulsan la inflación en Bolivia. El impacto de las inundaciones en la producción agrícola, la falta de atención y financiamiento para enfrentar estos desastres, el alza de precios de productos clave como verduras, legumbres y carnes. La situación refleja una grave distorsión del mercado agravada por la crisis política y la inestabilidad social que dificultan la regulación de las cadenas de suministro. Muy bien, Juan José, por favor, hay una preocupación con la inflación y justamente tiene que ver con el tema de los aranceles. También, porque como estábamos conversando, también usted manifestaba que sí hay un efecto de inflación global, varios productos van a tener un cambio de precios, una subida de precios, y como nuestro país es tan dependiente de comprar, de importar cosas para poder hacer funcionar nuestra maquinaria acá, la preocupación es que esos aranceles le van a poner aún más presión a una economía que está comenzando a tener un efecto inflacionario preocupante. 5% ya de una inflación presupuestada en 7%. ¿Usted cree que esto vaya a tener un efecto, una espiral inflacionaria que pueda descontrolarse? Nuevamente recalco en los canales de transmisión, querido Jorge Luis, no funciona como lo has dicho. El tema aranceles, nuevamente repito por última vez, espero, va a tardar en manifestarse en un efecto concreto para el país. En segundo lugar, las causas de la inflación en Bolivia, tal cual lo acaba de decir la nota de prensa que hemos visto, se deben a cuestiones de la economía real, del sector real. ¿Qué estamos viendo? Lo primero, el factor climático. Es el más importante. El año pasado hemos visto una sequía que ha sido la más fuerte en la última década, por lo menos. Estamos hablando actualmente también de una coyuntura climática que ya también está caracterizada por inundaciones, por heladas, donde también se va a reducir la oferta de alimentos. Se está viendo una reducción de la oferta de alimentos, quiero decir. Y por otro lado está, claro que sí, el factor político. Por lo tanto, el factor internacional, no te digo que no influye, pero tarda en llegar. Sus efectos tienen rezago. Por lo tanto, ahorita, para explicar este dato de la inflación en marzo, no es los aranceles una variable relevante y no lo va a ser en el corto plazo, es decir, no lo va a ser mínimo hasta cierre de esta gestión. Entonces, en lo que tenemos que concentrarnos para explicar este 1,71 al mes de marzo es uno en los factores del sector real, que son, ya lo hemos mencionado, el clima no está ayudando y esto provoca una elevación de precios de los alimentos. También estamos viendo un efecto en este último mes que se ha concentrado en las ciudades capitales, hay que destacarlo, el incremento de los precios del transporte público. Se han incrementado los precios del transporte en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz en el último tiempo. Por lo tanto, esto tiene un efecto mucho más veloz en la economía porque impacta directamente al ciudadano en el bolsillo. No es como un arancel que se dicta en Estados Unidos a miles de kilómetros y que tarda más de un año en llegar a un efecto. Este efecto lo siente la población al día siguiente de que el alcalde Arias suscribe un acuerdo con los transportistas para que se eleve el precio del pasaje. Ese es un efecto directo. Por otro lado, estamos viendo efectos diferidos de esta situación que yo lo había explicado ya hace algunos años, que nos iba a pasar factura. Este bloqueo a políticas económicas en la Asamblea Legislativa, el bloqueo del financiamiento a proyectos que ya lleva 3 años, es una
causa múltiple, por supuesto, de la crisis interna del movimiento al socialismo, los disensos políticos, pero también tiene un efecto económico. No olvidemos que el modelo económico que ha estado siguiendo el país en casi últimos 20 años, en los últimos 18 años, por decirlo así, se basa en la inversión pública, en el multiplicador que tiene la inversión pública en la economía interna. ¿Qué es lo que ha pasado con el bloqueo legislativo en la Asamblea? Se ha frenado financiamiento para proyectos de inversión pública, por lo tanto, se ha frenado ese efecto multiplicador y eso se ve en distintos sectores de la economía. No solo no se han ejecutado los proyectos que iban a financiar estos créditos, también se ha visto una escasez de divisas que está influyendo en el sector monetario. La gente está demandando cada vez más divisas y esto hace que, por supuesto, sea imposible proveer al mercado la cantidad necesaria de divisas porque se ha iniciado hace 3 años un estrangulamiento a la economía y ahorita estamos viendo los efectos. Y el tercer punto es, claro, el tema combustibles, ¿no? La escasez de combustibles en distintos puntos. Si bien se va solucionando periódicamente, también crece la demanda de combustibles por un motivo de especulación, por un motivo de que la gente está preocupada por lo que va a pasar, por lo tanto también crece esta demanda y le pone más presión al gobierno para la importación de combustibles y esto se ha reflejado en un incremento en los precios del transporte, no solo transporte público urbano, sino también en el transporte interdepartamental. Esos son los principales rubros que hemos visto. Y por supuesto no podemos olvidar la subida de los precios de la carne y del pollo, que ha sido uno de los temas más sonados en las noticias en el último mes. Bien, le agradecemos, Juan José, por habernos acompañado en este tiempo. A ti las gracias, Jorge Luis, también a Soraya un saludo cordial y a toda la audiencia que nos ha seguido. Que tengan un excelente resto de jornada. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, buenas noches.